La pregunta es básicamente cómo nos va a ir con el negocio este año, ¿no? ¿Dónde están los factores de riesgo? Y bueno, la propuesta, lo que les contábamos, era que el abordaje tiene que ver con el análisis de todo el sistema ganadero, con un enfoque sistémico y el análisis en particular de la cadena de valor de la carne, ¿no? Y en este caso estábamos mencionando que justamente el enfoque o la propuesta es entender cómo se forma el precio del ternero desde el consumidor hacia el criador. Lo primero, básicamente cuando hablamos de por qué sube o qué determina el precio de la carne, claramente ya nosotros tenemos naturalizado esto de que para analizar cualquier tipo de serie temporal de precios tenemos que deflacionarla, y deflacionarla por valores que en los últimos 3 años están arriba del 50% de inflación, ¿no? Eso no es normal en otros lugares. Entonces, y cuando vemos la evolución en pesos corrientes versus la inflación, claramente la correlación es altísima. Y esto es uno de los factores, por distintos motivos, ¿no? Después, cuando tratamos de entender qué cosas dentro de las variables más importantes del sistema son las que determinan el precio de la carne, pensando en el equilibrio que se da entre oferta y demanda, encontramos que básicamente, por ejemplo, comparando estas variables, el ingreso medio, el gasto en cerdo, fueron del consumidor argentino, fueron significativas y fueron además variables que explican cómo se mueve el precio de la carne. Eh, Hablando también del contexto interno, externo o el consumidor externo, el precio medio de las exportaciones también tiene influencias, digamos, importantes sobre el precio de la carne local, pero no el volumen, por ejemplo. De hecho, el volumen, la cantidad de exportaciones, está correlacionada negativamente con el precio de la carne. Otra cosa interesante es que, por ejemplo, el gasto en pollo o el precio del pollo no correlacionan en nada. Y por el lado de la industria, acá no tenemos mucha información de comercio minorista ni tampoco de media res, pero sí, por ejemplo, tratando de entender cuál es el costo principal de la industria, que en este caso para el consumo es el novillito, y claramente explica un montón, explica el 93% en realidad correlaciona un 0,93 con el precio de la carne. Pero, por ejemplo, no la faena. La faena, la realidad es que la faena, cuánta oferta de carne hay mes a mes, no tiene implicancia, no tiene efecto sobre el precio de la carne. Si uno considera todo esto, la realidad es que considerando todas estas variables y estos indicadores que están en azul, uno puede explicar el 96% o con un R cuadrado de 0,96, la variación del precio minorista de la carne. Si vamos para un paso para atrás, acá de la industria al invernador o al engordador, lo que determina el precio del novillo tiene que ver con, primero por el lado de la industria, con el precio de las exportaciones de vuelta, el precio del cerdo y con el ingreso medio. Y si vamos del lado de la oferta, tiene que ver principalmente con el precio del ternero y con la faena total, que es, digamos, es menor. Y si vamos un poquito más para atrás, y si vamos atrás, acá la relación entre digamos, el precio o la forma de equilibrarse el precio del ternero en relación entre el criador, básicamente con 3 variables, que es el precio del novillito, el precio del maíz y la estacionalidad del precio del ternero, que está relacionado a la oferta del ternero, se puede explicar prácticamente casi toda la variación del precio del ternero. Entonces, básicamente, para contarles que está en cambio el precio de las exportaciones, el ingreso medio, la inflación, el precio del maíz y algunas otras cuestiones como productos competidores como el cerdo, tienen influencia en el resultado de nuestro negocio, y un poco es lo que vamos a estar tratando o abordando en este rato que sigue.
la agenda estamos ya bastante atrasados, pero la idea es que a continuación Santiago Giró, del área de Economía de CREA, en 20 minutos nos haga un resumen del contexto macroeconómico digamos, de Argentina de hoy y lo que se prevé para el 2022. Después Magdalena Fernández del área de ganadería nos va a contar en esta situación la expectativa climática y productiva. Luego Matías Campos de Agricultura nos va a contar cómo está, digamos, qué se prevé para el maíz. Ángela Garroto y Tomás de Culón nos van a hacer por lo menos una reseña de cómo está el negocio hoy, nos van a contar los indicadores antes, la 22 y algún análisis micro para después luego ya